El día de hoy vamos a abrir una ventana a un mundo cautivador, el mundo de los mercenarios. Hombres sin bandera y sin familia, tipos duros que han visto todo, soldados de fortuna que dominan el arte de convertir un viejo camión en un fortín erizado de armas, una suerte de equipo A en la vida real. Hoy conoceremos a los hombres de Mad Mike en las guerras del Congo, a los mercenarios de Wagner en Siria, a los contratistas de Estados Unidos en Irak o a las oleadas humanas de mercenarios sirios usados por Turquía. ¿Sabíais que existen los mercenarios yihadistas? ¿Sabíais que existen los pilotos de combate mercenarios? Bueno, pues todos esos temas los vamos a ver, y además os recuerdo que en Political Room vamos a hacer un webinar dedicado exclusivamente al mercenariado en todo el mundo. Así que un saludo a toda la comunidad interesada en asuntos de defensa en español. Yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares, y ahora comencemos. Cuando Cartago se enfrentó al Imperio Romano, los mercenarios estaban ahí. Cuando los príncipes italianos de Maquiavelo se hacían la guerra, los condottieri estaban ahí. Cuando las monarquías europeas se hacían la guerra, los mercenarios suizos estaban ahí. Y cuando el continente africano se sumergió en las guerras poscoloniales, los mercenarios sudafricanos estuvieron ahí. Los mercenarios siempre han estado ahí. Vamos a comenzar por un ejemplo, la rebelión Simba en los años 60 en el territorio del Congo durante la descolonización. En aquel momento los rebeldes Simba habían tomado Stanleyville. ¿Cómo? Bueno, pues usando magia negra habían hecho que la guarnición de más de 2000 hombres abandonara sus armas frente a guerreros con lanza. Ahí vemos pues esa capacidad de los Simba para emplear todas estas tradiciones tribales y derrotar a una auténtica guarnición. Y en ese momento hay un montón de blancos, concretamente gente de origen europea, atrapada en esa ciudad, y se decide enviar tanto a los paracaidistas belgas como a unidades mercenarias apoyadas en muchos casos por la CIA. Y ahí es donde entrarán varios personajes: Mbutu, que era uno de los políticos más importantes del Congo en aquel momento, y Mad Mike, del que luego hablaremos. El gran problema de Joare, también conocido como Loco Mike, era encontrar jóvenes suficientemente desesperados como para unirse a su unidad, ya que Mbutu le había pedido que reclutara una fuerza de 1000 mercenarios. Pero finalmente la verdad es que Mike lo logró. Sin embargo, fue a costa de contar con un grupo de soldados de diversos orígenes e idiomas, aunque todos ellos con algo en común: la falta de disciplina y un valor rayano en la locura. Así se formó el Quinto Comando, que se dividía en 8 subunidades que solían desplazarse en columnas motorizadas de camiones y jeeps estilo Mad Max, llenos de armas por todas partes, aunque especialmente de ametralladoras. Tras unas pocas semanas de adiestramiento, la unidad partió a combatir contra los rebeldes Simba. ¿Que cómo lo hacían? Pues prepararos para algunos paralelismos con los mercenarios de Wagner en Siria. Vemos aquí, por ejemplo, también una columna de jeeps. En este caso, interesantemente, pues aquí tienen todos sus jerrycans, ¿no? Sus bidones de combustible para poder alimentar a todos estos jeeps. Jeeps que quizás además tienen reforzados algunos elementos para proteger al motor, precisamente. Aquí tenemos pues otra imagen del típico, ¿no? En este caso vemos una ametralladora modelo 1919 mejorada con su escudo balístico. Aquí vemos otra columna de jeeps. Ya veis todo el armamento que podían montar, ¿no? Recuerda mucho al SAS británico en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, muy importante, el armamento que llevaba esta gente, ¿no? Empezaba a introducirse el fusil de asalto belga FN FAL, que, bueno, no tiene tanta fama hoy día como el Kalashnikov, pero en aquella época este era el fusil de asalto propio de estas guerras. Y aquí tenemos otra columna motorizada de las que usaban. Como veis, siempre necesito ir por pistas, porque si no este tipo de vehículos no aguantan bien. Aquí vemos también incluso algunos vehículos blindados, tanto industriales como este, un blindado de reconocimiento Greyhound, como este otro coche que probablemente es un blindado artesanal. Por último, fijaros aquí en esta adición. Esto se emplea contra quienes te colocan algún tipo de cable para quitarle la parte de arriba al conductor. Imaginaros, pones aquí un cable en medio de la autopista, vas a 70 por hora y al conductor o al que se coma ese cable, ¿qué le pasa? Pues nada, bueno, por eso se añaden estas cositas para cortar los cables, ¿no? Cuando yo estoy avanzando por este tipo de carreteras. Al final a esta gente le encantaban pues las columnas motorizadas, un montón de jeeps, un montón de camiones a toda velocidad por las distintas carreteras. No son buenos para salirme de la carretera, pero me dan una flexibilidad y una velocidad para actuar que son imprescindibles. A base de improvisación, valor y un constante flujo de deserciones y nuevos reclutas, Mad Mike logró grandes victorias, incluso desalojar a los rebeldes de Stanleyville, rescatar a la población europea y posteriormente saquear la ciudad. Así eran ellos. Todo esto no es más que una introducción en la que ya os he presentado un tipo de mercenario, pero es que hay muchos más. Sin embargo, antes de continuar deberemos hacernos la pregunta: ¿pero qué es realmente un mercenario?
Vamos a poner 3 ejemplos distintos para hacernos pensar. Por ejemplo, tenemos a un marine retirado de Estados Unidos que se une como contratista, tenemos a un refugiado de un campo de refugiados sirio que se torna un mercenario yihadista al servicio de Turquía, por ejemplo, un miembro de las fuerzas especiales rusas que no está del todo claro si ha abandonado a los Spetsnaz o no, pero que está desplegado en el Congo en el marco de una misión de adiestramiento. La clave para distinguir al mercenario de otro tipo de fuerzas está en el ánimo de lucro que tiene, que le lleva a ofrecer servicios militares al fin o a una causa que no es la propia del ejército de su Estado-nación. Si el ánimo de lucro es inferior al deseo de aventura o al compromiso con una causa, entonces estaremos ante un aventurero o un idealista, pero no ante un mercenario. Que el mercenario quiera lucrarse no significa que no esté comprometido con su causa, solo que el dinero es incluso más importante que su compromiso. Por ejemplo, un mercenario ruso que combata en Siria probablemente esté de acuerdo y apoye que su país intervenga en Siria. Sin embargo, el hecho de que le paguen por estar ahí es lo verdaderamente determinante para que haga su trabajo. Veamos lo que es una compañía moderna de mercenarios. En función del tipo de misión podemos hablar de las PMS y de las PMCs. Las PMS ofrecen protección y seguridad, que en este sentido son pasivas y defensivas. Sin embargo, las PMC ofrecen servicios militares puros y duros, y son capaces de combatir en primera línea. Creo que procede hacer una pequeña distinción entre lo que es un mercenario formal y un informal. Digamos que el formal es el que conocemos, está más o menos regulado por las leyes, viene de un país donde hay un orden legal, hay un estado, es un mercenario, digamos, con todas las de la ley, incluso tiende a ser un profesional. Luego está el mercenario informal. ¿A qué me refiero? Bueno, guerras civiles en África, guerras civiles en Siria, donde hay grupos armados que no están necesariamente con un bando o con otro, pero que sí que puedes, en esencia, comprar. No son exactamente ese mercenario que va a ir a todo el mundo a luchar, sino que es un mercenario de esa zona que contratan los oligarcas locales o los que tienen el poder político para reforzar a sus ejércitos. Pero no penséis que solo hay un tipo de mercenarios. ¿Sabías que incluso existen los mercenarios de la yihad? Por ejemplo, un grupo uzbeco, conocido como Malhama Tactical, es una fuerza de yihadistas mercenarios que se ofrecen para adiestrar a otros grupos con los que tienen afinidad ideológica a cambio de pagos importantes. Los chicos de Malhama provienen de los Spetsnaz de su país y han entrenado a algunos grupos sirios en el uso de asaltos mecanizados con BMPs e infantería, así como en tácticas de asalto tradicional. Esto es solo un mero ejemplo. También existen contratistas especializados en guerra marítima y que están entrenados en hacer tiro con armas ligeras desde un buque en movimiento, por ejemplo. Un ejemplo interesante es el de Sukur al-Sahara, ¿no? Los halcones del desierto de la guerra civil siria. En este caso estamos hablando de un agente cuyo papel original era proteger los campos de hidrocarburos del centro de Siria. Sin embargo, con el tiempo va a acabar adquiriendo tal protagonismo, tal cantidad de medios para proteger esos pozos petrolíferos que van a acabar constituyendo un pequeño ejército en sí mismo. Un ejército que va a competir con el ejército regular por la mano de obra. Se sabía que Sukur al-Sahara y otros grupos de ese mismo corte, como la Fuerza Tigre, pagaban más a los soldados con veteranía para unirse al ejército. Se contaba que en la batalla de Alepo, unos buenos artilleros que detuvieron un ataque rebelde, unos buenos artilleros del ejército sirio, recibieron un montón de dólares como recompensa por parte de los líderes de la Fuerza Tigre para que se unieran a su vez a la Fuerza Tigre. Bueno, vemos este tipo de grupos más o menos mercenarios con un montón de equipamiento, con tanques, incluso con adiestramiento proporcionado por los rusos. Ahí vemos todos estos grises que envuelven al mercenario. Como curiosidad, Turquía ha desplegado más de 7.000 mercenarios sirios en la guerra de Libia, tropas mal pagadas, con poco valor de combate, pero que sirven como carne de cañón. De hecho, el maltrato dispensado a estos mercenarios, salarios atrasados 7 meses, malas condiciones de vida e imposibilidad de regresar a Siria, han provocado altercados y conatos de motines en toda Libia occidental, por no hablar de su general mal comportamiento. En general, aun con excepciones, en general hay que entender que el mercenariado tiende a combatir como infantería ligera. Es un soldado que intenta equiparse lo mejor posible con buenas armas ligeras, con granadas de mano, con todo lo que puede, pero no deja de ser eso, infantería ligera, normalmente también con sus medios motorizados. Medios motorizados que sirven para desplazarse, pero usualmente no para combatir, salvo autodefensa, digamos. Pero en principio, tener una ametralladora en un jeep es solo ideal para combatir como autodefensa ante un ataque enemigo. Y no lo vas a
usar para realizar un asalto, por ejemplo. Por tanto, hay que tener esa idea muy clara, el tipo de combate que va a hacer el mercenariado y lo que no puede hacer una unidad de infantería ligera. Al fin y al cabo, una unidad de infantería ligera no puede atravesar una posición fortificada con minas, obstáculos, una posición fortificada de un ejército serio. Lo que tiene que hacer es ser empleado en otros tipos de escenarios, contra rivales no tan fuertes. Ahora bien, para clasificar a los mercenarios podemos hablar de varios modelos. El primero sería el euroamericano. Este modelo consiste en usar sobre todo PMS, esto es, contratistas subcontratados por un ejército para hacer tareas de seguridad auxiliares, evitando en todo caso las misiones de combate. A las democracias occidentales en general no parece gustarles que se privatice la gestión de la violencia, ya que el monopolio de la misma es el rasgo principal de un Estado, por no hablar de que el mercenariado tiene muy mala prensa, por lo que su uso podría causar crisis políticas. Un ejemplo arquetípico es el de Blackwater, esta compañía que ha cambiado de nombre 1001 veces, dirigida por Eric Prince, que ha ofrecido sus servicios por medio mundo, incluso hasta a China se los ha ofrecido. Estamos hablando de una compañía, en este caso prototípica de gran mercenariado. Son gente bastante profesional, que tiene sus campos de adiestramiento, que tiene hasta helicópteros ligeros para dar apoyo durante el combate, que tienen morteros, que pueden desarrollar un pequeño ejército, ya no solo pura infantería, por así decirlo. Un segundo modelo es el ruso sudafricano. En este caso estamos hablando del uso de contratistas de una manera flexible, incluyendo su puesta al servicio de la política exterior estatal. En este caso, los mercenarios no solo auxilian al ejército, sino que mantienen sus propias operaciones de combate, constituyendo una suerte de ejército en la sombra, que es más sencillo de utilizar políticamente. Finalmente, un tercer modelo es el turco-árabe, que en este caso usa a los contratistas como carne de cañón para ahorrar las bajas propias. Es el caso de Azerbaiyán en el Nagorno, Turquía en Libia o Emiratos en Yemen, por ejemplo. La gran ventaja al final del mercenariado es que dan esta opción a la negación plausible. ¿Qué es la negación plausible? A poder intervenir militarmente en un lugar sin que se me pueda achacar claramente a mí, de tal manera que evito las consecuencias políticas internacionales que tendría enviar a mi ejército. Por tanto, el mercenario es una herramienta más utilizable y gracias a esta negación plausible pues les hace más atractivos, por así decirlo. Más allá del combate puro y duro o de las labores propias de un guardia jurado, los mercenarios ofrecen muchos otros servicios, entre los que podemos incluir pilotos de helicóptero para hacer evacuaciones médicas u operaciones de transporte, servicios de escolta, como sucede con la Guardia Personal de Obiang en Guinea Ecuatorial, etc. También destacan los servicios de adiestramiento, como sucede con los mercenarios rusos en República Centroafricana, y aunque menos conocidos, también existen mercenarios como operadores de sistemas complejos o como oficiales de alta graduación, una suerte de condottieri moderno. ¿Qué era el condottieri? Pues básicamente era un general a sueldo. La concepción que tenemos es que pagas por soldados mercenarios, pero también hay generales mercenarios, expertos en la guerra, en la planificación, en la organización, a los que contratas. Por poner un símil, sería como el entrenador de fútbol, básicamente. Puede cambiar de equipo. Pues esta es la idea del condottieri o del condottiero en la Italia del Renacimiento. Por ejemplo, muchos países árabes carecen del expertise para el mantenimiento y la operación de sistemas complejos, como aviones de caza, sistemas antiaéreos o sistemas de guerra electrónica, por lo que es habitual que contraten expertos extranjeros en el asunto. Otro ejemplo es Air America. Air America es una aerolínea secreta informal organizada por la CIA que llega a ser la mayor aerolínea casi del planeta, que llega a tener miles de personas a su sueldo y que siempre se compone de gente que oficialmente no está ni en el ejército de Estados Unidos ni en ninguna fuerza de Estados Unidos, ni siquiera están encuadrados en la CIA. ¿Qué era por tanto este tipo de gente? ¿Eran mercenarios? ¿No eran mercenarios? Bueno, pues ahí tenemos toda esta gama de grises. En todo caso, sí que hay que apuntar que Air America sirve para apoyar a muchos de los grupos mercenarios que operan en África durante la Guerra Fría, que de hecho Mad Mike va a recibir el apoyo sobre todo mediante transporte aéreo, que es lo que proporciona Air America en sus operaciones en el Congo. Recordemos que cuando tú estás realizando actuaciones a tan larga distancia en un lugar como África, pues te viene muy bien el reabastecimiento aéreo, que es muy rápido. Pero sin ninguna duda, el paraíso del mercenario moderno en los últimos 100 años ha estado en África. Este enorme continente se caracteriza por los estados débiles, las rebeliones, los ejércitos poco profesionales y las luchas de poder, todo lo que incentiva el uso del mercenariado. Asimismo,
Las guerras de descolonización convirtieron a muchos soldados blancos en apátridas con amplia experiencia militar, por lo que aún es posible encontrar a algunos de estos viejos lobos pilotando helicópteros en Mozambique o ejerciendo labores de escolta en Sudáfrica. El gran éxito de los mercenarios más reciente ha sido en los años 90 y la intervención en Sierra Leona. Ahí la famosa compañía Executive Outcomes logró con un pequeño grupo de mercenarios bien pagados, esta gente logró derrotar a las guerrillas que tanto le había costado al gobierno derrotar y demostró que se podían lograr grandes éxitos empleando a los mercenarios en determinadas situaciones. Ante todo, los mercenarios se caracterizan por ser soldados que no están integrados en una estructura burocrática, soldados en los que prima la libertad sobre la disciplina, soldados en los que la falta de medios se combina con una gran capacidad de improvisación. Desde los hombres de Mad Mike en el Congo hasta los mercenarios de Wagner en Siria, desprenden capacidad de improvisar y una cultura militar propia en todos sus detalles, aunque especialmente en sus vehículos, como por ejemplo en los BRDM-2. El BRDM-2 es un blindado sobre ruedas soviético sumamente rudimentario. Su blindaje protege de balas y metralla, es ágil y fácil de reparar, y permite llevar vituallas y víveres para combatir independientemente durante días. Pero los de Wagner lo han modificado. Veamos cómo. Y es que a nuestros amigos de Wagner les encanta este vehículo. Sin embargo, pues aquí lo vemos en Siria, ¿no? Este no es exactamente de Wagner, pero vamos, se parece, es el típico que usarían, ¿no? Entonces fijaros cómo está toda la indumentaria de campaña. Aquí vemos los distintos cascos, los chalecos antifragmentos, blindaje de rejilla que te da alguna posibilidad de sobrevivir al impacto de un RPG bastante potente. Aquí vemos cómo el vehículo en sí pues está bastante sobrecargado, es decir, estos neumáticos están soportando mucha presión, con lo que esto solo se va a poder usar en carreteras o pistas más o menos claras, no campo a través. Además aquí tenemos ese cañón antiaéreo tan potente, el ZU-23-2, que sirve perfectamente para atacar objetivos en tierra. Es un arma devastadora, como comprobaron los cubanos en Angola. Y aquí, pues por ejemplo, más pequeñas soluciones de circunstancias. Más allá de todas las vituallas que le han puesto, más allá de tener aquí, por supuesto, una rueda de repuesto, fijémonos en esta caja no tan grande. Esta caja no es más que el contenedor de un cohete de artillería BM-21 Grad, que es un cohete bastante largo y que por tanto se ha podido emplear aquí pues simplemente para almacenar cacharros, ¿no?, que quieras llevar ahí dentro. Por tanto, las ventajas de los mercenarios son varias. Primero, esa negación plausible, negar que yo estoy ahí, aunque realmente sí que estoy ahí. Me sirve para reforzar rápidamente un gobierno, es decir, yo les compro y rápidamente ya tengo una fuerza adiestrada que si fueran reclutas me llevaría mucho más tiempo montar, ¿verdad? Además, a menudo son unidades de gente más bien profesional, gente con experiencia militar, lo que les hace más o menos eficaces militarmente, y además son derrochables. Tú puedes perder mercenarios y eso no te supone ningún coste político. Casi hasta mejor porque no les tienes ni que pagar. Por tanto, en ese sentido tienen varias ventajas. Los principales problemas de usar mercenarios pasan por sus elevados salarios, su escasa voluntad de sufrir bajas, la probabilidad de traiciones y sobre todo su mala fama. Son soldados descontrolados, sin patria ni ley, que se encuentran en el campo de batalla, ahí donde nada ni nadie les puede impedir saquear, abusar o ser despiadados. Otro asunto es que políticamente son incómodos, ya que dan una imagen de debilidad a quien los usa, y además pueden llegar a ser difíciles de controlar. No cabe duda de que mientras los mercenarios satisfagan una necesidad de fuerza militar, auxilio al ejército regular o apoyo técnico a este, su existencia estará asegurada. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este apasionante mundo, esta pequeña semblanza de ese apasionante mundo del mercenario que hemos ido viendo. Una herramienta interesante, sin ninguna duda. No creo que vaya a crecer mucho y vaya a reemplazar a los ejércitos estatales, pero tampoco creo que vaya a desaparecer. Tiene su papel en el mundo, sin ninguna duda. Pero bueno, a partir de ahí, pues os recuerdo que de Political Room a mediados de febrero vamos a lanzar ese webinar sobre el mercenariado. 2 días dedicados completamente a este tipo de gente, con 4 expertos distintos hablando de distintas facetas de estos mercenarios. Liderado todo esto por Fran Matías Bueno, que lleva estudiando a los mercenarios, sobre todo rusos, de Wagner mucho tiempo, quien nos va a contar cosas interesantísimas. Por tanto, si te suscribes a Political Room tienes acceso a este webinar, a todos los anteriores, a todos los del próximo año y a todos los artículos de pago. 10 euros al año, creo que es poco dinero para todo lo que se ofrece, y voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Pero bueno, eso ha sido todo. Dejadme vuestros comentarios, apoyadme en Patreon si queréis, que bueno, al final uno solo intenta ganarse la vida. Y eso, muchísimas gracias por estar ahí y un saludo a la comunidad de defensa y hasta otra.